Vamos a iniciar con esta nueva jornada de capacitaciones, ahora enfocados en el cultivo de uva de mesa. Ya más o menos tienen el temario. Sí, vamos a tocar de todas maneras ahora aspectos claves de la taxonomía, también de la morfología, para que puedan entender justamente las pautas del manejo que están enfocados principalmente en la morfología, en el tipo de crecimiento, en el vigor, ¿sí? Que tiene el cultivo. A ver, vamos a compartir. Bien, respecto a la taxonomía, tenemos que entender que el género Vitis, en general, que es parte del nombre científico de la uva de mesa y de la uva en realidad para hacer cualquier vino o fermentado, se divide en dos subgéneros, ¿no? Eubitis y Muscarinia. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros podemos encontrar uvas, ¿sí? En Europa y en América. Es más, prácticamente eh, no lo vamos a tocar ahora tanto, tal vez de repente en las próximas clases, si da el tiempo, pero la uva, ¿sí? Como se conoce en Europa, fue salvado prácticamente por el material genético que se encontró aquí en América. Imagínense la importancia, por eso que tiene de estudiar y mantener la biodiversidad, porque gracias a este material, ¿sí? de América, que era resistente a ciertas plagas, se logró frenar, ¿sí? la pérdida prácticamente amenazado por una plaga de la uva en la parte de Europa. Entonces es importante señalar, es más, algunos tienen importancia comercial como Vitis labrusca, que lo podemos ver acá, que lo conocen a nivel mundial como la Concord, ¿sí? En nuestro país como Isabela, ¿sí? O la Borgoña, es Vitis labrusca, o sea, es una uva propia de América, endémica, ¿sí? Que tiene una importancia comercial. ¿Por qué? Porque la mayoría, en realidad, de uvas americanas, por decirlo así, normalmente se emplean como portainjertos, ¿sí? Ellos o sus híbridos, ya con las uvas europeas, se utilizan como portainjertos principalmente, pero hay algunos que tienen una importancia comercial, o sea, se puede aprovechar de todas maneras debido a las características de su fruto. Bien, Vitis tiene 26 millones de años en este mundo, ya desde el Mioceno, entonces tiene bastante tiempo, tiene muchas eh, bondades, muchas cualidades, muchos caracteres que ha adquirido a lo largo de estos millones de años para poder enfrentar diferentes situaciones, ¿no? Incluso las actuales, pues, que vienen cambiando constantemente. Aquí podemos observar justamente las diferencias que hay en la morfología de estos tres grupos fuertes, bueno, de los mejores representantes de estos tres grupos fuertes. ¿Sí? Acuérdense que tenemos aquí en Europa y en América, en Eubitis, tenemos dos, ¿sí? Vitis vinifera y Vitis labrusca. Y en este subgénero Muscarinia tenemos también el mejor representante de Vitis rotundifolia, ¿sí? Tenemos varios en realidad de ellos que se utilizan los americanos principalmente como portainjertos. Y tenemos aquí diferencias de por sí en su morfología, en su crecimiento. Todos tienen un origen común, ¿ah? Por si acaso. Todos se originaron a partir de Vitis silvestris, ya en la región póntica, ¿no? De Europa. Pero a lo largo de millones de años se empezaron a dispersar y se adaptaron, ¿no? A estos nuevos entornos. Por lo tanto, pues la cantidad de cromosomas varía de 38 a 40, ¿no? La corteza, por ejemplo, se desprende ya en uvitis. Las hojas son más grandes en la brusca, por ejemplo. Las inflorescencias también cambian su posición, la cantidad de flores, las semillas, los frutos. Los nudos, por ejemplo, ¿no? Vitis vinifera tiene una estructura especial que es el diafragma en los nudos, una estructura morfológica que le ayuda a tener mejor soporte, ¿no?
En cambio, otras especies sufren un poco al no tener este diafragma, por lo tanto se vuelven muy dependientes de un tutor. Los zarcillos, por ejemplo, en la brusca son bifurcados, ¿no? En cambio, en Vitis vinifera son comunes, ¿no? Son los zarcillos que le ayudan justamente a trepar. Bien, producto, en el caso de Vitis vinifera, que es el que más nos interesa, porque es donde nosotros obtenemos, al menos en la parte comercial, las principales variedades que conocemos, comerciales, sea para vinos, sea para pisco, ¿no? O en general, pues otros fermentados, para uva de mesa también, ¿sí? En cambio, Vitis labrusca, ¿no? Y rotundifolia tienen más una importancia como portainjertos, excepto como le habíamos indicado, pues la Borgoña, ¿no? O la Isabela. Entonces tenemos estos tres grupos grandes y por si acaso cada uno de estos grupos tiene diferencias en la formación del fruto y en el sabor. Algunos tienen compuestos fenólicos en mayor concentración, lo cual los hace eh, mejores candidatos ya para poder iniciar procesos de industria o a vino, ¿no? Principalmente. Y otros tienen mejores cualidades, por decirlo así, para su uso en el consumo en fresco, ¿sí? Las uvas de mesa, como las conocemos. Entonces, cada una de estas proles aporta sus variedades, ¿no? Hay variedades, como se pueden dar cuenta, conocidas a nivel mundial, que provienen directamente, se agrupan dentro de estas proles, que se dio más o menos, miren, hace 2 millones de años estaba Vitis vinifera silvestris y hace no mucho, 6.000 a 10.000 años antes de nuestra era, pues empezaron a diversificar, al menos en estas tres proles que se demarcan de forma, de todas maneras, arbitraria, ¿ya? Para que puedan expresar estas características. Cada una de estas proles se desarrolla en una zona geográfica distinta, o sea, desarrollado, ¿sí? A ver, si nos ubicamos nosotros un poco para entender el comportamiento y la capacidad de adaptación de Vitis vinífera, por ejemplo, quiero que ustedes ubiquen a los cultivos que se instalan pues en el norte del Perú, ¿no? Olmos. ¿Quién iba a pensar, no hace 30, 40 años, incluso un poco más, que el uva de mesa se iba a desarrollar en una zona donde el calor pues es tremendo, ¿no? Casi durante toda la parte del año. La uva de mesa proviene, en general, vitis vinífera, proviene de zonas templadas, o sea, de zonas donde cae la nieve durante una época del año. Tienen que soportar pues temperaturas por debajo de los 15 grados centígrados, incluso en algunas zonas más. ¿Cómo es que se adaptó a esas zonas? Primero que se dudaba si iban a crecer bien, pues en un inicio en Piura, se llevó, se hicieron las pruebas y produjo. Claro, en ese 2023 que pasó, nos dimos cuenta, pues, cuando dejó de producir, justamente por el excesivo calor que se presentaba durante esa temporada, ahí nos percatamos, pues, que justamente se nota, ¿no? El origen, justamente, de esta especie. ¿Y por qué les digo esto? Porque en realidad, durante el Mioceno, o sea, hace millones de años, hace mucho tiempo, Vitis vinífera estuvo en toda la zona, ¿no? No siempre como lo vemos ahora, pues había zonas donde hacía frío, hacía calor. Bien, hace millones de años no se presentaban esas condiciones. Normalmente casi la mayor parte de esta zona de Europa, de Italia, de Turquía, tenía mucha vegetación, ¿sí? Incluso hasta el mismo Sahara, el desierto del Sahara como lo conocemos ahora, tenía vegetación, ¿sí? Hace millones de años. ¿Qué es lo que sucede? Cuando empiezan las famosas eras de hielo, hace retroceder a las especies vegetales hacia zonas donde solamente presentaban condiciones adecuadas, ¿no? Porque imagínense que vemos todo verde ahora, pero imagínense una era de hielo, pues solamente aquellas especies que estaban cercanas al mar Negro, que es un cuerpo de agua que ayuda en cierta medida a crear condiciones idóneas, aquellas
vitis silvestris al menos, que tuvieron que retroceder, o sea, escaparse del frío que hacía en esa época para recién poder sobrevivir. Si no hacía eso, si no se escondía, por decirlo así, se moría, desaparecía, pues se extinguía, ¿no? Como sucedió con otras especies en esa época. Especies vegetales han ido y viniendo a lo largo de millones de años. Luego de que pasó ya la última era de hielo y se presentaron ciertas condiciones, se empezó a expandir, miren, ¿no? Por eso es que tenemos nosotros proles orientalis, que son de la parte oriental, Armenia, Azerbaiyán, de por sí. Tenemos proles pónticas, ¿no? Que les ubicamos ya por lo que es ahora Turquía, ¿no? Rumanía, Grecia, Hungría. Y tenemos las proles occidentales, ¿no? Que por sí ya abarca más Italia, Francia, España. Se empezaron a expandir, pero de por sí no es que al cultivo le guste el frío, no, sino que desarrolla mecanismos para sobrevivir, ya, al frío durante esa temporada, pues porque es su proceso de adaptación y tiene que sobrevivir. Por eso es que cuando se llevó pues, los primeros cultivos comerciales grandes en Ica, que tampoco es que en Ica haga frío, ¿no? O sea, bastante calor, y luego se llevó pues a Piura, es que se han desarrollado bien, porque en realidad esas condiciones le son adecuadas, ¿sí? Le son adecuadas. Tan adecuadas que incluso en este 2023 que pasó, pues que hubo demasiado calor, ¿sí? El golpe de calor que llegó al norte, hizo que los frutales en general no produjeran. Eso es malo para nosotros, por supuesto, es malo que no produzca. Pero en realidad, para las plantas, eso es lo mejor que puede haber. Siempre haga calor. Por eso es que no producen frutos, porque solamente los frutales producen frutos para generar semillas y generar una descendencia. Pero si ven que las condiciones son adecuadas a lluvia, calor, no van a generar fruto, van a generar hoja, follaje. Y crecieron y así se han adaptado constantemente, ¿no? Para que más o menos ustedes entiendan cómo por millones de años, pues esta especie ha ido viniendo, y luego llegó un momento donde se diversificó, se tuvo que diversificar, adaptar a estos nuevos entornos que vemos aquí, para que pueda sobrevivir. Pero por supuesto, lo que le gusta a toda planta es que haga siempre calor y haya una buena humedad en el suelo, o sea, buenas precipitaciones. Eso es lo más importante al final. Bien, entonces, cada una de estas proles se desarrolla, ¿sí? A estos entornos, mira, imagínense. Y es así que nosotros actualmente tenemos pues la cantidad de variedades que existen, ¿no? Porque podemos nutrir esos trabajos de mejoramiento genético gracias a esta diversidad genética que existe. Y eso solamente aquí estamos hablando de vitis vinífera. Ya hemos visto que justamente en América también se desarrollaron, ¿no? Otras variantes, ya, de vitis que aportan también actualmente al cultivo, ¿no? De por sí. En realidad, proles quiere decir, es un grupo solamente, es una agrupación, por decirlo así. ¿Ya? Todos los libros de viticultura, ¿no? Los tratados ya, porque la uva de mesa o la uva general o vitis vinífera es un cultivo que tiene muchos años. La verdad que es uno de los frutales donde más estudios se ha hecho y ya no solamente hay libros, ¿no? Sino hay tratados, sí, tremendos tomos ya que hay de información a disposición. Entonces, la clasificación, así la división de estos subgrupos, ¿no? Que son proles, ¿ya? Son grupos de vitis viníferas, se dividen así, lo agrupamos así para poder entender las características comunes que estas tienen. Por ejemplo, sultanina, la moscatel, la hojanes, la datilera, tienen características en común. ¿Por qué? Porque se han desarrollado en este entorno geográfico. Por eso le denominamos prole, proviene, ¿no? Están relacionados entre ellos.
Y tenemos las proles pónticas también y las proles occidentales, ¿no? Todos estos tienen siempre un antecesor, ¿sí? En común, ¿ya? Entonces, estos son sus descendientes, por decirlo así. Bien, una vez que entendemos cómo que se ha originado, cómo ha evolucionado y cómo esta evolución, estos procesos de adaptación le han brindado las características genéticas para poder enfrentar pues, los cambios que vemos ahora. No se podría adaptar esta especie si no hubiese pasado por todo lo que ha pasado por millones de años. Por estos millones de años ha tenido que acumular características, sí, guardar algunas y otras recién expresarlas cuando se presentan estos cambios, ¿no? En el clima, y ahí luego ya poder adaptarse. ¿Sí? Como les había mencionado, pues sí, hay algunas características adaptativas que más le convienen a la especie que a nosotros, ¿no? Desde el punto de vista comercial, por supuesto que a nosotros nos interesa que produzca fruto, pero si no produce fruto tenemos que entender por qué, más bien adelantarnos a eso. Así que es importante siempre reconocer cómo se ha originado, cómo se ha diversificado y cuál es, pues, más o menos la diversidad genética que existe en torno a esta evolución. ¿Sí? Bien, en cuanto a la morfología, tenemos que entender que es una planta trepadora, si necesita de un soporte, ¿ya? Puede crecer como rastrera, de hecho, ¿sí? Pero como tiene zarcillos, o sea, tiene órganos especializados que le permiten poder fijar, amarrarse y fijar, ¿ya? Para poder crecer. De esa manera, pues, supera una gran limitación en entornos de alta competencia, ¿no? De los bosques, que es la radiación. Toda especie en competencia dentro de un bosque primario, pues, busca radiación, porque si no consigue radiación, o sea, la luz, no produce nada. Así que este mecanismo, imagínense que es súper interesante ver unas estructuras especiales que le permitan fijarse y poder avanzar, ¿sí? Hacia la parte más alta, donde las zonas donde hay una mayor cantidad de radiación, que es el recurso más valioso de por sí. Entonces, vamos a separar la morfología y la que vamos a estudiar principalmente comprende la parte aérea, ¿sí? Que es la parte más complicada porque tenemos, que se había comentado, mucha información en el caso de David y tiene sus propias terminologías, ¿sí? Tiene sus propios términos el cultivo. Lo que podemos nosotros conocer como un brote, pues no se llama brote, sino se llama pámpano. Lo que podemos conocer como una rama, no se llama rama, se llama sarmiento. ¿Ya? Entonces, esta, estos términos, ¿no? Estos nuevos conceptos que de repente pueden ustedes escuchar ahora, tal vez los puede confundir un poco, pero se van a dar cuenta que al final lo van a entender y además que es importante, ¿no? Para el manejo del cultivo, los que se dedican pues a manejar uva de mesa, es donde también nos vamos a centrar nosotros más ahora, más que en las uvas pisqueras o las uvas vineras, se van a dar cuenta que cuando no entienden mucho el aspecto de la morfología, vuelan cuando llegan a un campo a trabajar porque el tipo de poda que se hace en una variedad, en otra variedad, el trabajo que se hace sobre el racimo en general, ¿no? En el raquis, el trabajo que se realiza de desoje, ¿no? De la eliminación de las feminelas, todos esos trabajos se sostienen en la morfología. Se imaginen que se llega a un campo y le dicen, sí, vamos a deshojar la parte de la base, no cerca de las yemas casqueras. No entienden. Entonces, ahora en la parte morfológica, pues vamos a revisar todo eso para que entiendan un poco más de las características especiales de la morfología de este cultivo. ¿Sí? En la parte aérea, que nosotros podemos llamar en otros frutales como copa, ¿sí? La parte aérea. En este caso hay variaciones, ¿no? Se le denomina cepa o canopia. Tal vez canopia es lo que más puedan escuchar porque también hay en otros cultivos, pero hay una variación que se llama cepa. Cuando hablemos de la parte aérea,
sea que hablemos de canopio o de cepas, se trata de lo mismo, ¿sí? Hay una relación siempre entre la parte aérea y la parte radicular. No hay una relación fisiológica. Normalmente la parte aérea crece en torno a lo que puede brindar la parte radicular y viceversa. Así que mientras más crezca la raíz, más también va a crecer la parte aérea. Mientras más crezca la parte aérea o se ve afectada la parte aérea, también se puede ver afectada la parte radicular. ¿Sí? Bien, entonces, si hablamos que es una liana leñosa trepadora, hablamos de que obligatoriamente, desde el punto de vista comercial, tenemos que trabajar bajo sistemas de conducción, que lo vamos a ver, si no me equivoco, en la tercera clase. Sí, en la tercera clase vamos a ver más sistemas de formación y sistemas de conducción. Pero en realidad, si es obligatorio, es muy difícil pensar en tener un cultivo de vid sin un soporte, sea el más básico, ¿no? De repente la espaldera, pero se obtiene, se llega a tener. Y si no hay un sistema de conducción presente en campo, al menos un sistema de formación. Lo vamos a ver de todas maneras más adelante, pero ambos se hacen de uso obligatorio debido al tipo de crecimiento que tiene el cultivo, que es trepador. ¿Sí? Entonces, esta genética, densidad de plantación y características de suelo me van a delimitar la forma y la dimensión del sistema radicular también. Cuando veamos la parte de nutrición y de riego, nos vamos a enfocar más en la parte del sistema radicular, que es fundamental, para que más o menos ustedes entiendan que debido a que se usan diferentes portainjertos, diferentes híbridos, incluso cruces, vamos a tener un sistema de conducción un poco variado, ¿sí? Que tenemos que saber utilizar para nutrir la parte aérea. Bien, lo primero son los sarmientos. ¿Y qué cosas son los sarmientos y cordones, no? Pitón, lo que vamos a ir viendo. Son en realidad las ramas. Pues la uva de mesa, ¿no? La uva en general, como ha crecido en estos entornos, en un clima templado, pues en algún momento bota su hoja. ¿Sí? Entonces, en algún momento esos brotes que se emitieron durante la primavera, con o sin fruto, van a madurar, van a crecer a lo largo de la campaña, van a desarrollar leño y se van a llamar sarmientos. Pero que no son otra cosa que ramas, son ramas, pues, sino que aquí le denominamos sarmientos. Y como se pueden dar cuenta, en este sistema de conducción, que es un perrón más español, abundan, ¿sí? Abundan diferentes tamaños, diferentes largos, diferentes formas. Normalmente ya está, este campo ya está listo para podar, ¿sí? Hay unos frutos racimos que han quedado de la temporada, seguramente, pero esos son los sarmientos. Y es importante reconocer aquí que hay capas de sarmientos, ¿sí? Hay algunos que están más abajo, hay otros que están al medio y otros que están más expuestos a la radiación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando veamos la parte de propagación, cuando veamos también la parte de floración, es importante señalar que aquellos sarmientos que han crecido bajo la sombra o las capas más bajas, normalmente no se utilizan, no se aprovechan o no se deberían de aprovechar, porque no tienen las mismas características nutricionales, hablando de reservas, que aquellos sarmientos que se encuentran en las partes más expuestas. Este principio también nos sirve para ejecutar las prácticas de poda más adelante. Bien, entonces nosotros en el sarmiento, en el cordón, vamos a encontrar también otra estructura que se llama quipitón, ¿sí? Esto es mucho, miren, tantos años trabajando en uva y el tema de cómo se desarrolla el cultivo, las nuevas prácticas y con las nuevas variedades incluso, pueden haber ciertas variaciones, pero el fundamento aquí es este, ¿no? Estos son módulos de producción
sistemática en una poda mixta, ¿no? ¿Por qué dicen una poda mixta? Porque dejan siempre un sarmiento largo y dejan pues un sarmiento cortado, ¿no? Un tocón, que en realidad dicen pues un pulgar, ¿sí? Un pulgar. Porque normalmente esta estructura, ¿cómo le llaman esa cosa? Mira, acá lo vamos a ver ese pitón o pulgar, un pulgar, ¿no? Pitón, o sea que es corto. ¿Sí? El sarmiento que se ha cortado casi hasta llegar a las yemas casqueras, ¿sí? O las yemas francas, pues, ¿no? Las dejamos ahí. O sea, es un tocón prácticamente y se deja el sarmiento, no tan largo, porque puede llegar a medir hasta más de 1 metro. Se deja una distancia prudente, dependiendo del sistema de formación que vayamos a utilizar. Pero ese es el módulo de producción. ¿Por qué? Porque este pitón que está aquí, ¿no? Lo que importa de este pitón es que brote, así nada más. Se pueden dar cuenta que me va a dar estos dos brotecitos, que son principalmente vegetativos, ¿ya? Son brotes que van a emitir solamente hoja. Este brotecito que está aquí va a ser el que me va a reemplazar a futuro este cargador, ¿no? Aquí este sarmiento, una vez que yo lo he cortado, le he dado la forma, ahora pasa a denominarse cargador. Este sarmiento, cuando yo le he cortado y he dejado ese toconcito, ahora pasa a denominarse pitón o pulgar. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí la importancia del pitón o del pulgar es el de renovar madera, o sea, va a renovar o va a ser el próximo cargador, ¿sí? Eso es lo que va a suceder aquí. Miren cómo se da, ese es el cargador que dijimos, por el otro lado, o sea, el pitón aquí no se ve, cierto largo, ¿sí? Se corta el sarmiento y ahora pasa a denominarse cargador. Miren cómo la brotación es uniforme. De aquí me van a salir los brotes de la temporada. Una vez acabado pues la época más fría, ¿no? Dependiendo también de la época donde yo pueda podar. Pero ambos corresponden a los módulos de producción sistemática. ¿Por qué? Porque va a haber una estructura que me va a brindar los brotes eh, productivos principalmente, siempre hoja que se va a presentar o va a sostener la parte productiva y va a haber otro órgano o otra estructura que me va a sostener el crecimiento vegetativo principalmente, o sea, una renovación de madera, ¿ya? Ambos son importantes. Aquí vemos ya detalle nosotros cómo se distribuyen las yemas a lo largo del sarmiento, ¿sí? Lo que importa aquí, que reconozcan que esta de aquí es la cicatriz de la hoja. Siempre en la axila de la hoja pues encontramos las yemas, ¿ya? Así que si aquí encontramos la yema, abajito de esta yema va a estar la cicatriz de la hoja. Lo podemos ver aquí con claridad. Tenemos un entrenudo, porque este de aquí es un nudo, este es otro nudo. Acá hay otro nudo más, otro nudo más. Entre nudo y nudo hay un entrenudo. Así, sencillo. En el nudo nosotros vamos a encontrar en vitis vinífera este diafragma. Es una estructura especial que les había mencionado que le permite dar soporte, ¿no? Porque ustedes aquí lo pueden ver así, miren, flexible, pero tiene soporte. Si no tuviese ese diafragma, se quebraría porque no podría sostener su propio peso. Una estructura morfológica, una adaptación anatómica, ya, que le brinda mayor soporte a toda esta estructura, ¿no? Que es el cargador. En la base, aquí en la misma base donde se ha originado, miren, donde se ha originado justamente el sarmiento, vamos a encontrar las yemas casqueras, que son los anillos de yemas, ¿no? Si yo corto aquí bien a ras esto, me van a salir muchos brotes, hay muchas yemas. La que sigue, la primera es la yema franca, que es la primera yema que nosotros vemos. La grande, ¿no? Porque sabemos que en la base siempre hay, en la intersección hay yemas casqueras que son pequeñas, casi no se aprecian, pero la primera yema visible, hinchada que vemos, va a denominarse yema franca, ¿no? Y luego tenemos, vamos a ir contando la segunda yema franca. Normalmente estas
que están bien juntas se utilizan, son importantes, porque si nosotros cortamos aquí, en esta zona, ya vamos a tener un pitón. Si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que aquí hay un corte anterior, que es de la temporada pasada. Aquí o sea, este de aquí, la campaña pasada fue un pitón o un pulgar, que dio lugar a dos brotes, o sea, estos dos brotes, sí, acá hay un brote y otro brote, ¿no? Este brote proviene aquí de la primera yema franca y este brote proviene aquí de la segunda yema franca. Aquí están, pues, miren, las yemas casqueras que no se ven, pues están ahí. La única forma de activarlos es cortar aquí, pegado, ¿no? Acá el primer entreno es súper corto y luego se van elongando, ¿no? Miren, los primeros entrenudos son cortos y luego ya se van separando y llegan más o menos a una distancia de 10 centímetros cada uno, dependiendo del vigor. Pero es progresivo, sistemático, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Anteriormente se formaron estos dos brotes, esos brotes dieron ya lugar a estos sarmientos y ahora toca escoger cuál va a ser el cargador y cuál va a ser el pitón. Entonces, hay que reconocer por eso las estructuras. Si nosotros no sabemos qué es una yema franca y de repente por ahí nos dicen, ¿no? En la capacitación vamos a podar pues desde la segunda yema. Y hay que contar, pues hay que contar desde dónde cortamos, desde el final o desde la base. Pues, desde la base contamos uno, dos, pum, cortamos para hacer pitón. El otro lo dejamos, dependiendo de la variedad, que hay podas cortas, hay podas largas, lo dejamos al tamaño que nos indique para que se convierta ese sarmiento en qué? En un cargador. Entonces, ¿cómo voy a decidir yo cuál de estos dos sarmientos va a ser el cargador, cuál va a ser el pitón? Va a depender mucho de su ubicación y del sistema de conducción que yo esté empleando. Ya, de repente ese está en una mejor ubicación como para poder manipularlo y ubicarlo ahí en la alambrada del sistema de conducción. Bien, entonces en ese caso ese será el cargador. El otro de repente está en una posición un poco complicada, entonces lo cortas a la segunda yema y se convierte en un pitón. ¿Para qué? Para que durante esa campaña de brotación, pues me dé igual dos brotes y esos dos brotes vayan desarrollándose durante la campaña. ¿Por qué? Porque la próxima campaña también me va a tocar decidir cuál dejo como cargador y cuál dejo como pitón. ¿Sí? Todo claro hasta ahí. Espero que es un poco complicado la terminología, pero es necesaria, ¿no? Miren atrás, la verdad que siempre que hacen esos trabajos trato de tomar unas fotos y ahí se pueden percatar justamente que este corte de aquí, acá ha habido justamente un corte anterior, pues ha sido el pitón, ¿no? O el pulgar de la campaña anterior. Y así ahora me va a tocar escoger sobre estos dos. ¿Sí? Que claro, va a llegar un momento donde ahí poco a poco me voy alejando del eje, me voy alejando, pero eso no ocurre pues, de un año a otro, toma mucho tiempo. Y en algún momento voy a tener que cortar a ras, y cuando yo corte a ras, pues voy a activar las yemas casqueras y voy a empezar de nuevo. ¿Sí? Las uvas viven muchos años, la verdad que hay plantaciones que tienen ya, son centenarias incluso, que normalmente más se utilizan pues para uva para pisco, para vino, ¿no? Bien, entonces esto es fundamental, ¿ya? Porque cuando veamos poda e indiquemos pues que es una poda corta, una poda larga, cómo armar el pitón, el cargador, cómo trabajar con el cordón, ya cómo ordenar los brotes en el sistema de conducción, sea de espaldera, sea de repente parronal, ¿no? Open lay. Vamos a valernos de esta información, ¿sí? Así que espero que haya quedado claro hasta aquí. Bien, entonces, si nosotros le hacemos zoom a la yema, o sea, estas yemitas que están aquí, estas yemas francas, que son grandes y están desarrolladas, ¿ya? Entonces tenemos que hacer una intervención adecuada. Por acá hay unas preguntitas. ¿Cuál es la diferencia entre la yema casquera con la yema franca? Miren, las yemas casqueras visualmente, si yo me acerco, no las voy a poder diferenciar porque están aquí, es como si fuese un anillo de yemas. Lo vamos a ver un poquito más. Vamos a llegar aquí y lo van a entender, ¿sí? Pero las yemas casqueras están en la base, tal cual.
no se puede ver. ¿Por qué? Porque no están hinchadas. ¿Por qué no están hinchadas? Pues porque normalmente la planta va a dar prioridad a estas yemas que se han desarrollado durante la campaña, ¿ya? Las yemas francas es la primera yema del primer entrenudo visible, ¿ya? Entonces vean ahí, este es el primer entrenudo que es chiquito, primer entrenudo es acá, acá es el nudo, acá hay una yema. Esa es la primera yema, miren, si ven, siguen la flechita, la primera yema franca está señalando a la primera yema visible, ¿ya? Desde la base. Esa es la yema franca, la primera yema franca. Y luego, obviamente, que la que le sigue va a ser la segunda yema franca. ¿Por qué se le llama yema casquera? Interesante, porque está en realidad en el casco, pero en realidad se entiende aquí, ¿sí? Porque en principio todas las yemas empezaron siendo meristemas. De ahí son protegidas, lo vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, miren, este es el corte, yo le hago un corte aquí, ¿sí? Transversal, le hago el corte en esta yema, y yo lo que voy a ver primero es esto, ¿sí? Sigo cortando, según de dónde esté, que son las yemas dormantes, voy a ver esto. Miren, hay tres yemas. O sea, dentro de esa yema, ¿cómo es posible que haya tres yemas? Pues así es, porque son yemas mixtas. Es un tema ya de fruticultura en general, pero lo que nos importa ahora es ver que aquí dentro de, este, de esta estructura aquí adentro, que pareciera una nada más, ¿no? En realidad hay tres. Obviamente que la que nos importa más es la primaria, ¿no? En nuestro país mucho se trabaja con la primaria, es más, algunas variedades abortan, ¿sí? Su yema terciaria, eh, en algunas situaciones la yema secundaria, pero con la que trabajamos nosotros principalmente es con la yema primaria, ¿sí? Esta yema primaria, ¿sí? Que es la que nos importa, es la más grande, la mejor desarrollada, por eso le dicen yema primaria. Y ven esta estructura media lanosa, ya que está embebida, ¿no? Está protegiendo ahí todas estas estructuras internas, se le llama borra. Cuando veamos la parte de fonología, luego vamos a entender qué es el desborrado. Pero en este caso, esta lanosidad se llama borra, que es un tejido, ¿sí? Por sí es una estructura que va a proteger a las yemas del frío, las abriga, por eso ven que está medio lanoso, ¿no? Las va a abrigar, por decirlo así, las va a proteger, ¿sí? Entonces, miren, acá hacemos el corte. Cuando muere la yema primaria, porque de repente ya se estaba hinchando, ya va a empezar a salir demasiado frío, una condición climática, una condición fitopatológica incluso inadecuada, lo que va a provocar que de repente la yema primaria muere, menos mal que tenemos la yema secundaria. Puede haber una segunda autocreación. O sea, este mecanismo, esta generación, este cambio morfológico, esta adaptación de por sí surge, ¿por qué? Porque en su hábitat de desarrollo, de origen, a veces pues los inviernos eran engañosos, ¿no? Supuestamente después del invierno viene la primavera, pero emití el brote de la yema primaria, que es el primero que va a emitir, y de repente viene una helada tardía. ¿Qué es lo que va a hacer? Destruye ese brotecito o esa yema que recién ha querido desarrollar, y la planta, si le pasa eso a la planta tendría que morir, porque ya ese brote que iba a emitir, porque no tenía ninguna hoja, se muere. Pero gracias a que desarrolló este mecanismo de que tiene una yema secundaria, un por si acasito, si bien puede morir el brote de esta, o puede morir incluso la misma yema primaria, puede todavía detrás surgir la yema secundaria. O sea que si de repente esa helada o ese mal clima se dio
y afectó al cultivo, a la planta, tiene un plan B, emite el brote de su yema secundaria. Imagínense. Ya, bueno, si por ahí aparece otra helada y mató al brote, bueno, hay una yema terciaria, también lo pueden emitir. Pero bajo nuestras condiciones, pues normalmente no pasa. Bajo nuestras condiciones principalmente suceden problemas fitopatológicos, principalmente con el ácaro de la yema, que vamos a ver lo que es, afecta, ¿no? Y el tema aquí es que si se afecta la yema primaria, claro, por supuesto, podríamos aprovechar la yema secundaria, pero no tiene el mismo vigor de crecimiento que el de una yema primaria, porque como pueden verlo aquí, pues esa yema primaria tiene más reservas. ¿Ya? Y si se muere, ya puede surgir la yema secundaria, el brote de la yema secundaria, pero no tiene el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces vean aquí cómo esta yema dormante, ¿ya? Está aquí, puede ser esta yema franca, la segunda, o las que están más arriba del cargador, y estas son unas yemas dormantes. ¿Por qué? Porque están durmiendo, normalmente están así en su época de reposo. Y aquí pues vemos una yema dormante, pero con la yema primaria muerta. En el caso de la vid, es muy común por si acaso hacer análisis de yema. Ya se llevan así algunos cortes, algunos sarmientos incluso y luego cargadores para poder analizar en laboratorio la yema, cómo van, cómo se vienen desarrollando, si ya han diferenciado o no, para hacer los ajustes antes de la elaboración. Por si acaso, aquí hay un ítem importante, dice cicatriz de la yema pronta. Miren, acá hay otra yemita más, ¿sí? Hay otra yemita más. Esa la vamos a ver más adelante. Pero acuérdense de eso, yema pronta. A ver, vamos hasta aquí, porque es un tema complicado de yemas. Vamos a responder algunas preguntas por acá. Ah, ¿dónde me quedé? Ya, ¿por qué se llaman yemas casqueras? Bueno, porque normalmente es el casco, ¿no? Es la parte protectora de la yema. Si nosotros vemos la yema aquí, parece un casco, ¿sí? Entonces, cuando emerge el brote, se abre así el casco y se quedan en la base. Las yemas protectoras, ¿no? Que van a estar ahí. ¿De qué tamaño tiene que ser el cargador? Eso depende de la variedad. Puede ser un cargador de unos 30, 40, 50, 60, 70 centímetros, ¿ya? Hay variedades que son muy fructíferas, por decirlo así, más de medio metro, ¿no? Hay otras que no, 30 centímetros. Y además también depende de qué, de tu sistema de conducción, ¿ya? No veamos variedades, vamos a ver justamente este tema del vigor. La yema sí es igual llamada yema franca o cómo, ya es una pregunta interesante, ¿no? La primera yema franca le pueden decir a veces una yema ciega, ¿ya? También. ¿Cuántas yemas se deja un cargador? Depende, como le digo, de la variedad, ¿verdad? Donde está ahí, alguien nos ayudó respondiendo. ¿Ya? Cuando veamos poda, ahí se van a dar cuenta que hay variedades de poda corta, hay variedades de poda larga, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a estudiarlo, ¿sí? No se preocupen. Al contar las yemas de un cargador, ¿no se cuenta la yema casquera? No, no se cuenta. Sí, bueno, la verdad que no la van a ver, pues, son varias. ¿Sí? Visualmente no se aprecia. En cambio, miren, esta yema franca, la primera sí se aprecia. Se ve ahí. Ya una yema dormante es esto, ¿no? Es una yema, estas yemitas, cualquiera de estas yemas que están aquí, las que están más arriba, pero que están ya en una etapa de reposo. Normalmente en esa etapa de reposo ya ocurre la diferenciación floral. O sea, se van a transformar, dependiendo de la yema, pues los primordios foliares en primordios florales. Sí, claro, aquí se pueden diferenciar la yema, al menos este de aquí, cuando se hacen los cortes respectivos de la yema primaria, ¿sí? Cuando se hacen los cortes respectivos, se puede ver en estéreo, en un estereoscopio, si ya se está formando el racimo, se puede apreciar. Bueno, obviamente tiene que tener un buen estéreo, ¿no? Un buen estereoscopio.
Por eso les comentaba que en el caso de la vid es común hacer análisis de yema, porque de esa manera, primero se ve si no hay problemas con el ácaro de la yema, y luego se ven los temas pues de que ya diferenció, ya cambió, ya está. Y, por ejemplo, si tengo que hacer los ajustes, ¿no? En el accionamiento, que nada, tengo que ver más o menos cómo va el frío, la temporada, a calcular, determinar y ver la yema. Si veo que mi yema todavía no ha cambiado y voy de la mano pues con las temperaturas que voy registrando, hay que hacer algo, hay que hacer aplicaciones de todas maneras para corregir. Sí, pero analizar la yema me permite eso y se puede llegar a ver incluso, no es que se vean los racimos de uff, así grandes, ¿no? Sino que hay ciertos indicios ya en estas zonas, entre las brácteas, aquí entre las brácteas, como lo van a poder ir viendo, que nos dan a entender que ya hubo el cambio, porque la diferenciación floral implica un cambio morfológico, o sea, es visual, se va a ver. Todas ya las yemas que están en un cargador, en un pitón, llegan a ser yemas dormantes, sino que es yema dormante porque es una yema que está en la época de reposo, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí cuando nosotros todavía no hemos podado ni nada, esas son yemas, yemas que están sobre el sarmiento, ¿ya? Son yemas. Ya cuando pasan por un proceso de poda, como uno se llama un cargador y otro se llama un pitón, ya hablamos de yemas dormantes, porque ya en esta época también están en reposo. Si se dan cuenta que estos cambios en los términos y otras variaciones, pero normalmente una vez que los entienden y trabajan en ello, se quedan con eso. La yema secundaria y la yema terciaria se mantienen latentes, sí, porque la que domina es la primaria. Ya una vez que la primaria muere, se ve afectada, da lugar a la activación de la secundaria o de la terciaria. Y luego, cuando sale la primaria, entonces, luego estas mueren, ¿ah? Por si acaso, algunas se reabsorben, ¿sí? Algunas pueden quedar latentes siempre. Pues dice que a veces cuando cortamos, hacemos podas de renovación y todo eso, emergen brotes. Si salen las tres yemas, solo nos quedamos con la yema primaria. Sí, pero normalmente no ocurre eso. ¿Ya? Normalmente siempre sale la primaria. Ahora, hay muchas variedades que han ingresado en los últimos años. El comportamiento puede variar. Eh, Puede darse que de repente emita, salen los tres, ¿no? Porque ahora lo que sucede es que hacemos muchas aplicaciones de reguladores hormonales y eso altera de todas maneras la fisiología del cultivo. Puede llegar a suceder de repente, ¿no? Pero ya eso implicaría un desbrotado. No sería una buena variedad, ¿ya? Lo que esperamos de las variedades nuevas siempre es que se controlen en vigor, ¿ya? Se controlen en vigor. Vamos a ver luego la importancia de aquí, de la yema pronta y el control de las feminelas, de estos brotes adelantados, porque justamente es un problema que tenga mucho vigor porque las activa y se tapa todo. Y eso no es conveniente en el cultivo. Características de yema quebrante y dictaria. Bueno, diferenciar a nivel de yemas ya requiere un mayor nivel, ¿no? De los especialistas. Los sarmientos tienen ciertas características, ¿sí? Por si acaso. Los sarmientos en cuanto al proceso de lignificación, a distribución longitudinal de las fibras, también las yemas en cuanto al desarrollo de la terciaria, porque principalmente es la secundaria la que se ríe, muchas veces la terciaria se reabsorbe en algunas variedades, ¿ya? Pero ya si quieren trabajar a nivel de diferenciar yemas de una variedad de otra, a buena hora, ¿sí? Lo primero que tienen que tener es un estéreo, un estereoscopio, ¿ya? Y recolectar material, porque igual, las yemas, como todo otro órgano, también sufren del polimorfismo, o sea, pueden haber variaciones morfológicas producto pues del entorno y producto también de las aplicaciones a las cuales son afectadas, ¿no? ¿Cuántos cargadores se dejan por poda? Ya, eso lo vamos a ver en la parte de poda, ¿sí? En la yema, sí, bueno. ¿Cuántas yemas se dejan en poda de producción? Depende de la variedad, del vigor, de su zona.
Temperatura ambiente para uva, Italia, Quebranta y Borgoña. Wow, las tres todavía, ¿no? En principio, la Borgoña, ¿no? Que como la Isabela, es una vid americana, o sea, es vitis rupestris, ¿no? Y ya en Italia estamos hablando de un vitis vinífera. Y si se dan cuenta, ahí nada más lo hemos visto al inicio, pues una cosa es Europa y otra cosa es América. Ahí nada más ya ven que las condiciones son distintas. Por supuesto que hay temperaturas que ambos pueden soportar, condiciones que ambos comparten, entonces tenemos que llegar a eso. Normalmente temperaturas eh, en la parte, de hecho que necesitan siempre todas estas un poquito de frío. Eh, a nivel mundial, por ejemplo, se indica pues que tiene que estar por debajo de 7,5 grados para recién considerarlo pues una hora frío, ¿no? Ya aquí en Perú, ¿dónde llegas a 7,5 grados centígrados? En costa no llegas a eso. Aquí lo que se registra en nuestro país son las temperaturas que están por debajo de 16 grados centígrados. En algunas zonas sí podemos llegar por debajo de eso, por supuesto, no 9, 10, 11 grados centígrados. Esas temperaturas son adecuadas durante la época de reposo. De hecho, son las temperaturas más adecuadas, más convenientes. Más bien cuando esto no ocurre, que es lo que nos pasó pues en los años de 2, 3 años, épocas muy cálidas, pues la noche no llegó a registrar más que temperaturas que se parecían a las temperaturas del día, ¿no? O no bajaban, pues, no bajaban de los 18, 19 grados. Y ahí está complicado porque justamente ahí la uva no empezó a cambiar y producir fruto, sino solamente follaje. Es por eso. Siempre tienen que tener las condiciones adecuadas, ¿no? Y si están en costa, tienen que considerar eso. Si están en quebrada es más sencillo porque de por sí siempre hay épocas donde pues bajamos de los 9 grados incluso, ¿no? A la hora de brotamiento, ¿habrá alguna diferencia con las yemas primarias y secundarias o cómo las puede diferenciar? Ah, muy bien, claro, la primaria siempre va a ser más vigorosa y además que se van a dar cuenta porque pues, sale parejo, ¿no? Eh, si temen de que de repente se les murió la primaria y no están enterados y surgió la secundaria, se van a percatar. ¿Por qué? Porque por la posición de la posición de la brotación de la primaria es central, porque está al centro, es la más grande. Si ven que respecto al cargador, el brotamiento es lateral hacia un lado, pues le ha brotado la secundaria, ¿no? La primaria siempre tiene un crecimiento más perpendicular respecto al origen. Ah, pero poda de formación, ya bueno, lo vamos a ver en poda, ¿sí? La zona fría, ya, ¿cuánto sería la dosis recomendada de Dormans, ¿eh? ¿Cómo empezamos con las aplicaciones? Sí, ¿qué aplico? ¿Ya? A ver, lo primero que vamos a hacer es indicar que eso lo vamos a ver cuando veamos poda, ¿ya? Porque poda y luego viene una clase, creo, de reguladores de crecimiento. Porque, a ver, normalmente cuanto más frío es, vamos a hablar solamente ahora del aspecto general, cuanto más frío hay, menos es la dosis de cianamida hidrogenada o de Dormex, como lo conocen algunos. Mientras más cálido es el invierno, más Dormex o cianamida tendría que aplicar, ¿sí? Compensa, compensa. El chanchito, bueno, el chanchito le gusta, de por sí chanchito es una plaga cuarentenaria, ya lo vamos a ver en plagas y enfermedades, así que es un problema, ¿no? Porque el hecho de que vitivinífera no se pueda descuartizar solo implica que se esconde en la corteza el chanchito y dificulta su control. En fruta, en la éboli todavía, ¿no? ¿Cuántas yemas se puede dejar? Primero, ¿qué patrón tiene? ¿Qué sistema de conducción está instalado en su cultivo? Y ahí ya se le puede ayudar, ¿no? ¿Y cuándo hacen fertilidad de yemas? ¿Por qué ácaros? Ah, ya, claro, es que no lo han controlado durante la campaña y ha habido una gran cantidad de ácaros de la yema, ¿sí? Que es columerovitis y ingresa. Se esconde ahí, pues, ¿no? Porque luego sabe muy bien que ya en hoja, o sea, cuando está sin hoja, queda desprotegido la plaga. Entonces, lo que hace se esconde y está aquí dentro de la borra, tan pequeño que ingresa. ¿Sí? Tan pequeño que ingresa. Para que lo entiendan, se parece mucho a Phyllocoптruta,
¿sí? Es bien chiquitito, ¿sí? Bien pequeño. No es como la arañita roja, ¿no? Que ese sí se puede ver incluso a simple vista. Bien, para terminar ya esta parte, es la yema principal, vean, la yema secundaria. Incluso aquí, como se pueden dar cuenta, no se señala la terciaria, ya que a veces no da importancia. En el corte transversal, ya como lo podemos ver aquí, podemos reconocer estos pelitos que lo podemos denominar así para que lo entiendan, que son los primordios, ¿ya? Son los primordios. Y ahí vemos ya todo lo que son los meristemas, ¿no? Nosotros, estos primordios, ¿sí? Foliares, ¿por qué se dice primordios foliares? Porque en principio van a tener que ser hojas, pero tras la diferenciación floral se convierten en flores, o de por sí pues en un racimo, como se puede percatar. Entonces todo primordio floral fue en un inicio un primordio foliar, o sea, fue destinado a ser hoja, pero debido a un cambio, una variación, se transformó ahora en flor, ¿no? Una panícula, no un racimo en este caso. Esto justamente debido a las condiciones de clima, ¿no? El proceso de diferenciación, el proceso de inducción floral ya es algo que pueden revisarlo de todas maneras, ¿sí? Hay mucha bibliografía al respecto, pero es interesante aquí, ¿por qué? Porque al momento de analizar la yema se tienen que hacer los cortes y observar ese cambio, ¿ya? Miren cómo este sarmiento, tras su brotación, ¿sí? O este cargador, vamos a nosotros poder ya observar aquí el pámpano, ¿no? Este brote. Este pámpano, que se origina justamente de estas yemas pues, dormantes, puede ser de dos tipos, un pámpano fértil o un pámpano infértil. ¿Y qué es eso? Bueno, un pámpano fértil es aquel que sostiene ya un racimo al lado. En cambio, un pámpano infértil no sostiene un racimo. Y es interesante, ¿por qué? Porque por eso es que existe esta denominación de poda corto-larga, porque hay variedades donde la fertilidad de sus yemas es uniforme a lo largo de todo el cargador. En cambio, hay variedades donde no, solamente las yemas fértiles se encuentran en la base, otras donde se encuentran más en la parte apical. Y es importante, ¿por qué? Porque si veo que estoy trabajando con una variedad que tiene sus yemas fértiles, o son las yemas más sensibles, ¿no? A la inducción, que están en la parte apical y yo podo corto, me volé toda la producción. ¿Cómo saber si es fértil o infértil? Por eso es que se tienen que hacer los análisis de yema. Se extrae, se observa. Que claro que hay variedades pues, donde ya se conoce, lo vamos a ver en poda, donde cuáles son poda larga, poda corta, porque ya se vienen años trabajando pues, con estas variedades. Y aún así, aún así los fundos, sabiendo que puede tener las yemas más fértiles en cierta posición, aún así hacen pues un análisis de yema, ¿no? Para asegurarse, porque las condiciones de clima pues en los últimos años son muy cambiantes. Se tiene justamente que analizar. Si ustedes se dan cuenta, este racimo tiene la misma posición que el sarmiento, o sea, opuesto a la hoja. Entonces aquí, opuesto a la hoja. En realidad, ambos tienen el mismo origen. Cuando las condiciones no son adecuadas para el cultivo, a veces van a salir puros sarmientos nada más. O va a aparecer una estructura similar aquí al sarmiento y con algunas florcitas. ¿Sí? Eso es cuando las condiciones no son adecuadas, no ha habido tanto frío.
¿sí? Entonces, tenemos que reconocer, por eso, ese aspecto morfológico, y ubicarlo, manejarlo, controlarlo. Y una estructura durante el proceso de diferenciación floral que se llama aglaje, que da origen justamente a este zarcillo. Entonces, ese zarcillo comparte, ¿sí?, una estructura con este racimo. Y es evidente, pues, porque es opuesto a la hoja y este también se origina opuesto a la hoja. Entonces, nosotros no podemos desplazar, es muy riesgoso desplazar siempre las épocas de poda. Es riesgoso de por sí no ejecutar muy bien la práctica de la poda, no tener las temperaturas adecuadas, no haber ajustado a tiempo, haber tenido problemas nutricionales durante la campaña, porque todo eso va a calar y puede producir, ¿sí?, esta situación. Hay que trabajar en eso, hay que analizar siempre las yemas, observar cuáles son las condiciones. Tal vez de la mayoría de los frutales, la vid es uno de los más complejos, porque también además actualmente han ingresado muchas variedades, en el caso de la vid, del arándano, y todavía no se tiene claro el comportamiento, más aún porque se han introducido en una época donde el clima ha cambiado mucho, ¿ya? Y todavía no se tiene registro, se viene avanzando, ¿ya? Pero todavía no se tiene todo muy claro. Miren cómo Sultanini y Concord no tienen estas yemas que son más sensibles, ¿no?, a estos cambios. O sea, van a obtener esas yemas fértiles más en la parte apical del cargador de la Cabernet, de la Merlot, más van a estar ubicados en la parte de la base. En Malbec, por ejemplo, alrededor de todo el cargador podemos encontrar yemas fértiles. Y esto depende, hemos visto justamente, ingeniero, ¿por qué no se comportan todos igual? Es porque en vitis vinífera nada más tenemos tres proles. Es porque en vitis en general, pues tenemos a la moscardina, a ovitis, y así que tenemos en Europa, tenemos los que están en América. O sea, hay una diversidad muy grande y por mucho tiempo se han hecho selecciones, cruces, y pues tenemos una variedad inmensa. Entonces tenemos que evaluar constantemente. Si ya trabajamos con una variedad en común, de repente alguno solamente tiene una variedad, seguramente pueden acostumbrarse al manejo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ha pasado en el último par de años? Muchos han tenido que volver a sus registros, adaptarse y anotar de nuevo, mediante mini ensayos, cómo se va comportando la fertilidad de sus yemas, ¿no? Los que producen pisco de repente tienen pequeños campos, se dedican, pues ellos mismos tienen sus campitos, manejan, administran sus campos, de vino también, ¿no? Los vinos artesanales y todo. Empiezan a hacer ya incluso este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque es importante para ellos, pues, obviamente para todos los productores, tener la mayor cantidad de racimos, pues, por planta. Y es fundamental ejecutar, hasta ahora al menos, pues un análisis de lleva. ¿Por qué? Porque la brotación de pámpano fértil sigue un patrón que está vinculado a la genética, pero también está vinculado al aspecto medioambiental. Y ese aspecto medioambiental es el que a veces olvidamos. Y vean, ¿no? Normalmente cómo se da el racimo, puede estar en el tercer, en el cuarto nudo, luego en el sexto, en el cuarto. Eso va a depender, ¿no? También aquí de la variedad, ¿no? Así que podemos encontrar, mire, uno, dos, tres, ¿sí? Acá puede haber otro, en este caso no hay, ¿ya? Pero luego seguimos avanzando, está en el sexto, en el octavo nudo, ¿sí? Imagínense que todo este crecimiento, porque todavía no hay hoja, acá son caducos, ¿sí? Todo este crecimiento se está sosteniendo de las reservas, porque no hay hoja, pues no hay hoja. En cambio, cuando está floreando un palto, cuando está floreando un cítrico, pues hay hoja, ¿no? Vemos flores, pero hojas ya antiguas, maduras.
que están sosteniendo el crecimiento. En cambio, aquí el crecimiento de estos pámpanos pues se sostiene principalmente en las reservas que están alojados en el cargador, en el cordón, en el eje principal de la planta, de todas formas. Aquí nada más sí hay una limitación. Miren cómo las feminelas, les había mencionado, las feminelas o los nietos, o es un brote anticipado, ¿no? Técnicamente es así, es un brote anticipado, provienen de las yemas pronta. Les había mencionado que, acuérdense de este concepto. Bien. ¿Por qué estas feminelas, nietos o brotes adelantados pueden llegar a ser un problema? En las variedades más vigorosas pueden representar un riesgo porque me tapa la canopia. A veces hago aplicaciones de reguladores hormonales como ácido gibrélico en la plantación, se activan esas yemas pronta y luego tengo problemas. Entonces nosotros lo que hacemos pues en el campo, al final en el cultivo, lo que se hace pues es eliminar, ¿no? Es un desbrote, se elimina. Las yemas prontas salen de aquí también, de la misma axila. Aquí ya podemos ir viendo esto que está medio hinchadito, pues va a ser una yema dormante pues en algún momento. Pero ya vemos la yema, pero al costadito lo que va a salir va a ser la yema pronta. Y esa yema pronta a veces se puede activar y me da un brote, es una feminela, un nieto, un brote adelantado. Lo que en el caso del pacto también sería un brote siléptico, ¿ya? Algo similar ocurre aquí, crece. Y lo malo es que me tapa todo. Normalmente yo debería de tener ese crecimiento, un eje, hoja, racimo, ¿sí? Cuando se activan las yemas prontas, esta yemita chiquitita que está acá se activa y me da un brote. Entonces yo ya no tengo solamente un eje y el racimo ahí con sus hojitas. Ahora tengo este eje y ejes secundarios. Y eso es malo, ¿por qué? Porque me da más sombra, luego hay problemas con oidio, ¿no? Con mildiú, hay problemas fitopatológicos, en las variedades que son de color, que necesitan que la radiación llegue hacia esas zonas, pues no pintan bien. Y múltiples problemas van a traer que se active pues, mi yema pronta y me dé como consecuencia la emisión de los brotes, pues estos adelantados, estas feminelas, estos nietos. Lo único que queda aquí es intervenir. Y se aprovecha obviamente para hacer también un deshojado, ¿no? Entonces todos esos brotes que puedan estar ahí desordenados se eliminan, se ordenan y la idea es que le llegue siempre un poco de radiación, ¿no? Incluso en las variedades que no son de color, es necesario que la radiación incida un poco de radiación sobre el racimo para que genere un mejor grado de sólidos solubles, ¿no? Para aquellos que se dedican pues al tema de piscos, eso es importante, trascendental, básico, ¿no? Que la valla tenga una mayor concentración de sólidos solubles y se logra de esa manera. Mira, incluso acá le han cortado la punta y todo, ¿no? O sea, hay que eliminar. La feminela es un órgano que se da bajo ciertas condiciones. Probablemente a veces me sobrepasé de riego, me sobrepasé con el nitrógeno, o también es debido a la condición genética, altas temperaturas. Se activaron y pues lo único que me queda es intervenir y de paso aprovecho y hago un deshoje, ¿no? Que también se hace siempre de la base del sarmiento, ¿ya? Se deshoja para que siempre esté liberado el racimo. En el caso de la inflorescencia, si las ubicamos, pueden tener esas 100 flores. Por si acaso, igual, conforme va cuajando, no es que todos estos frutos quedan, ¿no? Más adelante que hagamos poda, porque no solamente se poda la canopia, sino incluso se poda el racimo, porque hay que darle forma. Y se le da una forma para que tenga sostenga una cierta cantidad de bayas, para que estas bayas lleguen pues, a un calibre adecuado y el racimo tenga una forma también adecuada. Eso es así, tal cual, no se deja libre. En realidad, si ustedes se dan cuenta, en la vid es donde más mano de obra se utiliza. ¿En qué otro cultivo intervienen para eliminar el exceso de hojas, el exceso de brotes, para formar la inflorescencia, el racimo? En el pasto, con algunos productores sí, pues, ¿no? Que se viene trabajando en hacer una poda
fuera de la temporada, ¿no? Para controlar el vigor, porque se parece mucho que les digo que ellos tienen, pues en el caso de pato, unos brotes que se llaman sinépticos. Los cítricos, de repente en algún momento un aclareo, ¿no? Pero normalmente se queda todo en la poda, ¿no? Después de la cosecha. Pero no, acá en la uva de mesa tienes que intervenir constantemente, no hay de otra. Dice que las nuevas variedades, más bien, lo que traen consigo es intervenir menos, porque a veces el racimo, a veces incluso estos pequeños frutitos que ustedes ven ahí, se controlan, tiene un raleo, solito se ralea. Entonces ya es menos exigente la formación, ¿sí? De la inflorescencia, ¿no? Para darle forma al racimo, y es menos exigente. Muchas variedades ya son menos vigorosas, entonces estas feminelas ya no se activan, me reduce la cantidad de mano de obra, que es lo más complicado, ¿no? En estos años, conseguir mano de obra para el cultivo. En caso de la flor, pues la flor, bueno, es un ovario súpero, tiene dos lóculos, ¿ya? En la florcita, y cada uno de estos lóculos tiene dos ovarios, entonces tenemos cuatro ovarios, la posibilidad de obtener cuatro semillas por fruto, ¿no? Aquellas variedades que son con semilla, ¿no? En las variedades que son con semilla, pues la verdad que no hay mucha dificultad en el llenado de la valla, ¿ya? La semilla produce un ácido gibrélico endógeno que ayuda a que la valla crezca bien. Entonces, mientras eh, más semillas tenga, más grande va a ser el fruto. Y en la variedad sin semilla no ocurre eso. Ya vamos a ver más adelante qué es la estenoespermocarpía. Bajo esas circunstancias, pues más bien nos volvemos más dependientes de reguladores hormonales para lograr el tamaño adecuado, ¿ya? Este, esta parte que en realidad pues es la corola, que se llama caliptra, en este caso está fusionado, es importante porque se tiene que caer. A veces cuando la humedad relativa en la zona es muy alta, hay mucho rocío, no se deshidrata ya este tejido y luego sobre este crece botritis, crecen otros hongos que son secundarios, los saprófitos, y me pueden causar un daño inicial en la valla. Así que lo ideal es ese tejido, una vez que ya se desprendió de la flor, esa calípera tiene que caer, ¿ya? Es importante por eso evaluarlo. Veo que la calípera es persistente, pues tengo que hacer algunas aplicaciones que favorezcan pues la caída, ¿no? De este material. Y el fruto, pues, ¿no? El fruto de que tiene pues estas partes, este es el raspón, el pedicelo, la pepita, el ollejo, la pulpa. ¿Sí? Esa es la forma que tiene, acuérdense, puede tener cuatro semillitas, ¿ya? Por fruto. Tiene la forma que desarrolla. Esta forma aquí le falta un poco, pero para el tema de uvas, pisco, para vino, no hay problema, ¿no? Por supuesto que para la uva de mesa se interviene mucho más, ¿sí? Se interviene mucho más. Y hasta ahí llegamos a la parte de morfología, vamos a iniciar la parte ya de situación comercial. ¿A qué se llama opuesto a la hoja? Bueno, la hoja, como se dieron cuenta, está aquí y opuesto a la hoja es este lado, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen, ¿ya? La hoja está a este lado y opuesto a esta hoja está esta de aquí, que seguramente es un zarcillo también. Ya temperaturas adecuadas para realizar, bueno, más que temperaturas es la época donde deberían de estar, ¿no? Normalmente ya en otoño se ejecuta, algunos hacen una poda más temprana. Ah, perfecto, miren, desde Spitia, ¿no? Tienen uvas pisqueras, el manejo. Bueno, en las clases lo vamos a desarrollar más en torno al trabajo para uvas de mesa, pero eso no quita, ¿no? De tocar un poquito por ahí de uvas para pisco, ¿no? Donde principalmente lo que nos importa es la acumulación de sólidos solubles, ¿no? Para el posterior proceso de fermentación. Sobre hasta cuánto fruto puede salir, bueno, cuántos racimos, ¿no? Un pámpano puede suceder, como se han dado cuenta, hasta cuatro racimos, que no es lo que se espera, ¿no? Hay muchos, a lo más de uno a dos racimos por pámpano,
Ya en algunos se deja uno y se dejan más pámpanos. Eso va a depender mucho de la estructura que tengan de soporte. ¿Cuál es la feminela? Son estos brotecitos que salen al costado de la yema. Por ejemplo, aquí está el eje principal. Miren, sí, el eje principal y están saliendo unos brotecitos laterales. ¿Ya? Son laterales. Y eso a veces salen fuera de época, me consumen comida, en vez de estar preocupados en llenar bien la valla, la planta se está desgastando porque ahora tiene que sostener nuevamente un crecimiento vegetativo. Por eso es importante eliminarlos de forma temprana. Yo les recomiendo separar las aplicaciones de cianamida de citoquininas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad las citoquininas tienen que ingresar. ¿Cómo van a ingresar? Va a caer en la corteza y ahí va a penetrar. Difícil, ¿no? Es mejor que esas citoquininas ingresen cuando ya haya follaje. O en todo caso, si las quieren aplicar a través de un extracto de algas, tendría que ser vía range, vía sistema. Sí, claro, por cada bote te puede quedar dos, ¿ah? Eso va a depender de su manejo y de su sistema de conducción. ¿Sí? Eso es ya eh, a solicitud del cliente. Claro, la R15 se ralea sola. Hay variedades que ya se ralean, forman bien. Por ahí la intervención es mínima, ¿ya? Pero también depende de las condiciones ambientales, cambian, ¿ya? Las arras, ¿no? La variedad chilena, ¿sí? Como debe haber la variedad de eso. Ya, bueno, vamos a ver, bueno, vamos a hablar del tema de fertilidad, no necesariamente vamos a agarrar como ejemplo un par de variedades, pero más vamos a ver el aspecto nutricional general, ¿ya? No, 2 horas a veces no podemos hablar tanto. Eh, claro, cualquier brote que crezca del pámpano, no del cargador. Son los brotes axilares originados a partir de la yema pronta, pero es de esa yema del pámpano, ¿ya? Sí, si la femenina crece en el mismo brote. Sí, claro, el costadito de la hoja va a crecer, al costadito, en la axila. Por la temporada en la que crecen, que normalmente es en época más cálida, las femeninas no arrastran frutos, o sea, no tienen fruta. Más bien lo que sí pueden provocar es el aborto. Después del racimo, ¿a cuántos nudos? Ya, eso, eliminar la hoja, me imagino, ¿no? ¿No? Entonces los que están al costado del racimo se eliminan, ¿no? Son las hojas conforme va avanzando, ya para que le dé más luz, ¿sí? Es para que le dé más luz principalmente. No, ya, si salió la yema primaria, que es el pámpano que ven ustedes, ya hay nada más. Las otras se inactivan, no van a salir. Ya, parte de plagas y enfermedades lo vamos a ver más adelante, no se preocupen por eso. Vamos a abrir ya la segunda PPT. Ya, vamos a... Uy, ya, vamos a ver acá. Vamos a compartir. Ya, bueno, justamente aquí en los comentarios hablan del corrimiento de racimos. Ese corrimiento de racimos es cuando el racimo no se forma bien y más se parece a un zarcillo. ¿Por qué les digo esto? Porque les había comentado que tanto el zarcillo como el racimo tienen el mismo origen, que es el anclaje. Cuando este proceso de diferenciación floral no se da a plenitud, y no se da a plenitud por cuestiones de clima principalmente y nutricionales,
se corre el racimo, o sea, se corre es que bota mucho y por aquí salen unas cositas y más, la verdad que se parece a un zarcillo, eso es el corrimiento, se corre, o sea, se van cayendo las estructuras de racimo convencional, no se ha formado bien en realidad, ¿sí? ¿Cómo se pueden evaluar las yemas cuando son cargadoras o yemas vegetativas? Ya, análisis de yema, tal cual, ver. No nos da el tiempo de hacer aquí, porque igual yo en el curso de viticultura, en el ciclo regular, vamos al laboratorio, pues cogemos los sarmientos, hacemos los cortes y todo, los escogemos en diferentes temporadas para que vean la evolución los alumnos de cómo va ocurriendo el cambio, ¿ya? Difícil poder explicar algunas fotos de repente por ahí, pero al menos para el manejo agronómico les sirve que ustedes entiendan que se analizan las yemas, ¿sí? Al menos. Dice, a ver, en Olmos se sacó fruta de las feminelas. Bueno, ahí sería un caso interesante, ¿no? Normalmente las feminelas, por la época en la cual se forman, aquí al menos en Ica, no producen fruto, más bien se eliminan porque perjudica la floración principal que es originado del pámpano fértil. Si han sacado una segunda cosecha y de repente la familia a buena hora, pues si han conseguido que esas produzcan racimo, ¿no? ¿Ya? Tendrían que indicar en exactamente qué fundo a buena hora para consultar en todo caso con los especialistas de ahí de locales cuál ha sido su experiencia, ¿no? De obtener fruto. Pero claro, al fin y al cabo las feministas son brotes, ¿ya? Y los brotes cuando diferencian sus yemas se pueden convertir en racimos, pero eso depende mucho pues de las condiciones del clima. Normalmente, acuérdense, la floración ocurre, oh sorpresa, justo después de una época fría, entonces es necesario siempre ese factor para tener un brote o un pámpano fértil, ¿sí? Ya, vamos a ver, yo sé que hay varias preguntas sobre qué aplicar, qué plagas y todo eso. Acuérdense que vamos a tratar de trabajar con base al temario que tenemos. La próxima clase, si no me equivoco, toca el tema de propagación y vamos a tocar más el tema de las variedades, de los patrones. Luego la tercera clase, si no me equivoco, está la parte de nutrición, y luego viene la parte de plagas y enfermedades, luego está la poda, el manejo pre-cosecha y luego post-cosecha. ¿Sí? Por ahí más o menos está estructurado. Eh, son 10 horas, son 2 así que, miren, el curso de viticultura se desarrolla durante todo un ciclo, son 3 horas a la semana por 14, ¿sí? 14 semanas de clase, 3 horas por semana, entonces ya saquen su línea, ¿no? Bien, en cuanto a la situación comercial, vamos a hacer aquí hincapié en el crecimiento que ha tenido en los últimos casi 40 años el cultivo y la importancia que tiene, ya, no solamente en nuestro país, tal vez no nos alcance el tiempo ahora para terminar la parte comparativa con Chile, pero lo vamos a completar igual en la siguiente clase, ¿no? Porque siempre hay preguntas por responder. Lo que nos importa aquí analizar en esta primera parte es la intervención de China como competidor a nivel mundial y que nos empieza a preocupar como país, porque incluso como país exportador ya hemos sido desplazados por China. O sea, China ya no solamente, porque antes pues cultivaba para su autoconsumo, y ahora no solamente es una instalación de cultivos para sostener pues a su población y todo, ¿no? Sino que ya hace tiempo que han incursionado incluso en el tema de los vinos. Así que están sacando ya incluso vinos, marcas de lujo, ya, y así como los chinos pues en los últimos años han venido comprando marcas europeas ya, de autos, también ya están empezando a comprar pues viñedos. Imagínense el impacto que tiene esto para nuestro país. Se supone que el puerto de Chancay es una oportunidad para nosotros porque vamos a llevar la uva de aquí también, no solamente es el arándano también igual, los chinos ya han sembrado, ya. Tienen muchas técnicas, mucha tecnología,
Ellos tienen mucha ventaja en infraestructura. Y claro, que nos sigue salvando que como país estamos ubicados geográficamente en una zona donde tenemos una ventana comercial que podemos aprovechar. O sea, nosotros cosechamos cuando en esa región no cosechan. Pero eso no es una limitación para los chinos porque lo que ellos están haciendo ahora es cultivar en invernaderos. Y ahora de repente muchos se pueden dar cuenta que cuando uno cultiva en invernadero puede sacar fuera de época. Y cuando hagan eso, la verdad que ahí sí ya vamos a tener problemas. ¿Sí? Vamos a tener problemas. Chile ya hace tiempo hizo los ajustes necesarios en muchos de sus cultivos frutales de importancia, ha empezado a trabajar en la promoción para el consumo interno, ha aumentado ya por años a través de esta promoción el consumo per cápita, por ejemplo, de palta, tiene como de uva y de arándano también tal cual. ¿Por qué? Porque primero que tienen un competidor directo que somos nosotros, Perú, su principal competidor a nivel regional, pero ya empiezan a haber pues estos países como China al menos, que debido pues a cuestiones geopolíticas, porque en cualquier momento pues con estas amenazas les pueden cerrar o no el mercado, quiere ser autosustentable y quiere también autoabastecerse. Quién sabe, en algún momento pues todos se ponen de acuerdo y cierran el mercado chino. Y ellos para eso se están preparando, ¿no? Es súper interesante ahí el análisis, pero vamos a verlo ahora aquí nada más. eh, este es un análisis general. Miren cómo ha venido creciendo el desarrollo del cultivo del 90. Es este análisis. Sí, ha habido un aumento en, miren, en la producción. Normalmente la producción, el aumento de la producción se sostiene por dos cosas. Si aumenta la producción es debido a la opción A, aumenta la superficie que yo estoy instalando. O sea, hay más área a cosechar, porque instalo más área. Entonces, por lo tanto, aumenta la producción. La opción B es debido a que aumenta también el rendimiento, o sea, aprendo a mejorar de repente técnicas, aprendo a cultivar mejor, por lo tanto, obtengo mejores rendimientos, mejor producción por área. ¿Sí? Son esas dos variables que involucran directamente el aumento de la producción. En este caso, si podemos visualizar desde el 90, en realidad ha ido disminuyendo el área. O sea, se cultiva, si comparamos ahora el 2023 respecto pues al 90, a los 90, casi la mitad de lo que se cultivaba antes. Pero ¿qué sí hemos hecho nosotros? Hemos aumentado el rendimiento. Sea, la cantidad de fruta por área que llegamos a producir ha aumentado. Y eso, esa variable ha sido la que sostiene justamente este incremento en la producción a lo largo de los últimos años. Los últimos años hemos tenido un incremento, miren, exponencial casi, sostenido, ¿no? Bastante sostenido en el rendimiento. Mejoran las técnicas, los nuevos paquetes tecnológicos que existen, los insumos con los cuales trabajamos, ya van mejorando. ¿Sí? Entonces, al menos a nivel mundial hay un incremento sostenido de la producción, pero que está siendo, ¿sí? Al menos impulsado por el rendimiento, o sea, por la mejora de las técnicas, más que por el incremento del área. Que es al final lo que nos queda ahora, ¿no? Ya Ica nos quedó pequeños, nos fuimos para Piura, ¿no? Para mover un poco las fechas. Piura se está empezando a instalar, va creciendo el cultivo, pero va a llegar un momento pues donde ya no puedes expandir más, lo que te queda es sacar la mayor cantidad de fruta por área que tienes. Miren cómo Europa, ¿sí? Francia, Italia, eran países pues que tenían grandes viñedos, cómo se ha reducido la participación, en cuanto a área cosechada de casi el 70% al 50%, ¿no? Casi una pérdida del 20%.
¿Y quién ha aprovechado principalmente esta reducción? Asia. Y obviamente que cuando hablamos aquí de Asia estamos hablando principalmente de China, ¿no? Ha absorbido esa cantidad, ha incrementado el área cosechada. Sí, América del Sur ha incrementado un 3% un poco, ¿no? Pero es que los chinos son demasiados. El área que tienen por explotar también es inmensa, ¿no? Si bien hubo una época pues baja, pero ya vienen creciendo al menos y hay que estar observando siempre eso, no como una amenaza, sino observando el comportamiento del cultivo en su zona, primero para ver, tomar como ejemplo, y segundo pues para abrir nuevos mercados, ¿sí? O diversificar pues nuestra canasta exportadora, ¿no? En algún momento ese es el caso. La producción igual, ¿no? Ha más que duplicado la producción en Asia, ¿no? O sea, más que duplicado. En cambio, en Europa se ha reducido prácticamente casi a la mitad. La producción, al final, es interesante porque ustedes pueden ver la noticia, los últimos documentales, ¿no? De China, ya cómo vienen desplazando antes, los chinos ya hace tiempo que mandaban pues a sus estudiantes a Francia, ¿no? Para estudiar, a trabajar en los viñedos, han cogido, han observado los nuevos paquetes tecnológicos, los llevaron a China, los mejoraron y ahora están en el rubro de crear vinos, ¿sí? De alta gama, pues, ¿no? Mejores vinos. Tienen eso. Y los tienen, pues. Tienen las herramientas al menos, ¿no? Hay de todo, se puede conseguir de todo, es increíble. ¿No? El rendimiento igual, tal cual, como se ha ido desarrollando, miren que ha duplicado el rendimiento Asia, lo ha duplicado prácticamente. Europa lo ha aumentado ligeramente, o sea, se dan cuenta que ese rendimiento que vimos al inicio en el tema del análisis mundial, en realidad ese aumento en el rendimiento ha sido más, o ha estado más vinculado que al incremento de 6,87 toneladas por hectárea hasta 13,49 toneladas por hectárea. Se ha estado sostenido más por Asia, ese crecimiento, ese incremento. Australia, más representado por Oceanía, aquí miren, del 15 ha bajado al 11,97. Ahora con el tema del tratado pues, de este AUKUS, que es entre Japón, Australia y Estados Unidos, eso ha sido una amenaza no tácita pues, para China y dejó de exportar muchos frutales, ¿no? En los últimos años desde Australia, ¿no? Australia abastecía a China. Y pues si le cierras o quieres enfrentarte contra China, pues al final te cierra el mercado y te ves afectado, ¿no? ¿Dónde vas a enviar? Australia está lejísimos, ¿a dónde va a enviar su fruta? Y queda mucho más cerca pues el mercado asiático, de todas maneras. Entonces imagínense cómo ese comportamiento altera todo, tenemos que estar atentos a esta condición. Miren cómo se da. El mayor productor y consumidor de uva de mesa del mundo, China. Miren cómo está ya con sus protectores. Igual, ¿no? Eso uno lo ve aquí. Si yo quito el título, lo veo. De repente estamos aquí en Perú, ¿no? Las tecnologías que podemos ver. Tenemos el chip a veces de que China, ¿no? Es un país tercermundista que va a tener esos cultivos, ¿no? No, ya ahora para nada. Esas condiciones han cambiado. Y quieren, miren cuál es su objetivo, ¿ah? Miren cuál es su objetivo. Las 52 semanas del año quiere abarcar. Todo el año prácticamente quiere abarcar China, ¿no? Por ese temor, le digo, es una cuestión geopolítica, al menos principalmente, porque quiere satisfacer las necesidades de su población, pues y exportar, ¿no?
Ya, si le cierran el mercado, abre otro. Está ahorita con las nuevas rutas de la seda, está abriéndose por todos lados, inversiones por todos lados. Ven eso, ¿no? El alza de la producción por hectárea, la mejora en calidad y las tecnologías para extender la temporada ya impactaron en la producción de California, de Estados Unidos, y en la producción de Piura en Perú, en tanto que Ica y Chile ven cómo se achica su ventana comercial. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos frente a China? Pues al final, hay que buscar ahora nichos. Ya no, es difícil competir con un producto pues tan común como el ove de mesa, ¿no? Hay que buscar nichos, variedades con royalty, mercados específicos, y de repente no van por el tema de los fermentados, los vinos, piscos, lo que ellos no puedan producir de repente bajo sus condiciones. Pero si ya impactaron contra California, imagínense Computer que estaba fuera de una ventana, ahora pues viene detrás de Ica y de Chile, ¿por qué? Porque la ventana comercial era lo único que nos salvaba, y ahora más bien, al querer producir las 52 semanas del año, ya nos empezamos a ver amenazados, ¿no? Bueno, muchos dueños de agroexportadoras seguramente inversionistas sí van a ver esto como una amenaza, pero otros lo van a ver como una oportunidad de empezar a diversificar justamente esta canasta de agroexportación, ¿no? Que a veces ha sido muy dependiente de pocos frutales. Miren como el área cosechada también, ¿no? Ha ido disminuyendo, ¿no? En Europa, principalmente aquí vemos esta evaluación más, más específica, como en Asia ha ido aumentando poco a poco, ¿no? No, interesante, ¿no? Comentario, los grados BRICS peruana podría ser la diferencia, el sabor. A buena hora, sí. Se tiene que empezar a diversificar y a diferenciar al menos. No es la única forma de competir si se vende el mismo producto, pues tengo que diferenciar mi producto del resto. Ya ahora, no sé, producciones con lugar de origen que están saliendo mucho ahora, ¿no? Un sabor especial, un color especial, un aroma especial, la prurina que pueden tener de repente, ya eso es todo. Me imagino que ya los especialistas van a empezar a buscar pues las mejores alternativas, ya frente a esta futura limitación que vamos a tener, ¿no? Ah, claro, exacto. Otra pregunta, otra respuesta, otro comentario. Hay que promover el consumo local, ¿no? Eso es lo que Chile viene haciendo hace tiempo, ¿no? Con la palta. No se quedó atrás. Nosotros tenemos que ir por ese camino, pero a veces los inversionistas, los gerentes peruanos, pues los directores son a veces reacios a que la fruta se quede acá, ¿no? El poder adquisitivo, por supuesto, del ciudadano promedio es bajo en comparación con la de otros países, o sea, hay que mejorar esa condición. ¿Ya? Entonces, a ver, calidad organoléptica, sí, bien, claro, con 1.400 millones de habitantes, China satisface, pero ya son, es que cuando hablamos de exportación es porque ya cubriste el consumo local. Cuando, si estuvieron ustedes en el curso de cítricos, en realidad, en la mayoría de frutas, todo país siempre tiene, en caso de, aquí en la región, Brasil, ¿no? Brasil también produce pues, una gran cantidad de cítricos, pero también consume. Entonces, por ahí está nivelado, pero cuando ya tienes un excedente de producción, ya estás cubriendo tu consumo interno, exportas. Tú exportas cuando tienes un excedente. ¿No? En nuestro caso no es así, no exportamos, todavía no cubrimos, pero en el caso de China ya hace tiempo que ya satisface esas necesidades y va bien ahora está exportando, ¿no? Les digo esto porque, miren, el área cosechada de uva, igual, ¿no? A África, este es el resto del país. Aquí es sin China, ¿no? Sin Asia y sin Europa para que se vea mejor, como en América del Sur también ha venido incrementando, ¿sí? Ha venido incrementando, de todas maneras en América del Norte un poco menos, pero y en África también. Hay países que
quieren invertir de todas maneras en uva de mesa. El rendimiento también, aquí lo vamos a ver siempre con menos, y cómo ha aumentado en Asia, ¿no? El rendimiento drásticamente, ¿no? Ha ido superando a Europa. Acuérdense, todo lo que sea rendimiento implica tecnología. Uno llega a producir más por hectárea porque resuelve aspectos de logística, resuelve aspectos de mano de obra, resuelve aspectos de insumos, ¿sí? De materiales. Cuando ya resuelve todo eso, puede incrementar la cantidad de producción por área. Entonces, es un dato real. La producción, miren cómo se da a nivel de millones de toneladas, ¿sí? América del Norte, América del Sur, y esto porque aquí ya sacamos pues a Asia, ¿no? Para verlo mejor. Ahí estamos por ahí. Con esto, en menos ahora, en esta sesión, quiero acabar. China supera a Perú en volumen de exportación. Esa es una noticia real, o sea, ese es el hecho concreto. ¿Ya? Por supuesto que todo país va a producir cuando recién ya tiene un excedente exporta, pero China se viene con fuerza. Miren el crecimiento del 2006 que tiene. Algo similar, pues miren, con Perú y estamos ahí dándonos uno con otro. ¿Cuántos somos nosotros? 30 millones. China, 1.400 millones. Entonces, todo eso lo tenemos que tener claro para luego ahora pues seleccionar las variedades, abrir los mercados, negociar mejores precios en otros mercados, ¿sí? Los chinos pagan bien por la uva, pagan muy bien por la uva. Y ahora hay que diversificar, ingresar nuevos tratados, consumo interno. Pero ya eso lo vamos a, ya es también cuestión para que ustedes vean, ¿no? Seguramente ya con esta noticia van a averiguar más al respecto, el impacto que están teniendo otros países. Lo que sucede en otros países inevitablemente nos afecta a nosotros. Con el tema de los aranceles y todo eso, lo único que estamos obligando a hacer a China es a que empiece a cultivar más sus propios alimentos, y hace rato que ellos ya se han llevado pues a través de la biopiratería, como otros países, mucho de nuestro material genético, ¿ah? Así que incluso la maca, por ejemplo, ya ellos lo tienen. Arándanos endémicos también los tienen. Nosotros aquí tenemos algunos. La verdad que tenemos que tener en claro esto para que para saber cómo podemos nosotros controlar nuestras ventanas comerciales, trabajar con nuevas variedades, eh, variedades con royalty, de repente incluso mercados específicos, nichos de mercado. Hay de todo, ¿ya? Todo puede pasar, sino que nosotros siempre para poder tomar una buena decisión tenemos que tener el panorama claro, ¿sí? Lo tenemos que tener bastante claro. Entonces, bien, perfecto. Con eso quería terminar. Yo no sé si tienen ya alguna otra pregunta hasta este punto. Por ahí pregunten. Bueno, la uva orgánica también, muy bien. Excelente apreciación. Y ahora lo que toca, miren, en otros países lo que hacen es la famosa denominación de origen, ¿ya? Con los piscos, con los aguardientes, con los fermentados, con todo, denominación de origen, darle más valor agregado. Ya en el tema de uva, pues, de uva de consumo fresco, nichos de mercado, irse más por ahí, nuevas variedades que llamen la atención, porque al final el consumidor manda. No es que los chinos consuman la uva porque la producen en China, ¿no? Tampoco es que sean tan nacionalistas, ¿no? Todo consumidor va a preferir, crea sus propios hábitos de consumo. Así que, quién sabe, de repente puede haber una variedad que tiene tal forma, tal sabor, hace más crunch, que va a ir ganando mercado, pues adelantar, o sea, tener esa flexibilidad de poder hacer estos cambios varietales. Nosotros a veces somos un poco más lentos en hacer esos cambios varietales y tenemos una ventaja que no tienen otros países, ¿no? Al menos que están en esas zonas templadas, que nosotros podemos instalar y el primer año ya tener fruta. En otros países, pues, zonas templadas no, demora más, pues el crecimiento es más lento, ¿no? Típico ejemplo, Chile.
¿no? 2, 3 años recién para poder tener producción, ¿no? La primera producción, ¿no? Nosotros un año. Es una ventaja, pues, que nos puede ayudar a qué, a hacer un cambio varietal rápido, entrar rápido a un nuevo mercado con una nueva variedad que el mercado puede exigir, ¿sí? Perfecto, a ver, yo a veces Nica, Empírica, no desde Tumbes desde Tacna. Ah, interesante. Lo que sucede primero, a ver, ¿por qué no hay a lo largo de todo el litoral? Principalmente porque hay otros cultivos también, ¿no? Que tienen importancia. Imaginemos toda la costa, ¿no? Las condiciones, a ver, el factor agua, ¿sí? En Ica, agua y ahora es limitante, ¿sí? El agua siempre delimita la frontera agrícola, hay que poner eso en claro. Los grandes puntos de concentración de población también, tal cual. Por ejemplo, si queremos centrarlo en Pativilca, en Barranca, ¿no? Principalmente allá pues en la zona donde ha predominado mucho la caña de azúcar. Entonces, el personal principalmente se dedica de local a esas actividades, ¿no? Entrar y competir, que es lo que sucede pues en el norte, ¿no? Incluso en el norte nada más la competencia es fuerte por el personal, ¿no? Cuando hace poca cosecha, están que negocien ahí cómo atraer más personal y mejor personal, o sea, cualificado para poder enfrentar esas situaciones. Interesante, ¿no? El crecimiento, sí, de Caribe. El Caribe está ingresando también con fuerza para abastecer el mercado norteamericano. No olvidar tener más incidencia en las zonas pisqueras. Somos varios productores de piscos y vinos en este curso. Está bien, vamos a considerarlo. Eh, eso abarca más el tema de vinicultura. ¿Sí? Aquí es más de uva, de viticultura. Ya hay dos cursos que son diferentes. Pero vamos a ver, vamos de todas maneras agregar un poco de información. ¿Ya? Excelente sugerencia. Mejor no planto. Bueno, aquí el mercado local es bueno. Si bien Perú posee, a ver, el Perú está pasando últimamente por unos momentos muy complicados, pero Perú tiene una resiliencia interesante, ¿no? De adaptarse a los problemas y aún así seguir consumiendo. En el mercado informal es fuerte, 70%. La verdad que los pequeños vendedores son los que sostienen la economía de Perú, así que los nichos de mercado no solamente verlos afuera, sino también verlos aquí adentro. Ya hay una nueva clase media que viene apareciendo que consume más, ¿ya? Y que quiere consumir nuevos productos. Yo nada más, por ejemplo, me voy para Nazca. eh, Cada vez que voy a Nazca, siempre voy una vez al mes al menos, compro una cajita de vino, ¿no? De allá, de la zona. Lo que lo producen por Ica, ¿no? Pero lo consumo muy buenos, ya, y ahí voy a ver al menos qué cajitas son, porque siempre los compro. Me da una caja, me acabo en un mes, nada más. Y mes a mes traigo, ¿no? Y seguramente pues hay otras variaciones, las pasas, ¿sí? Los piscos. No soy mucho de pisco, a pesar de que soy de La Molina, son muy pisqueros los de La Molina, son más de vino. Pero hay, por ejemplo, los espumosos, ¿no? Difícilmente producimos buenos espumosos, o es muy escaso, ¿no? Y la idea es abrir ya estos mercados, ¿ya? Perfecto, entonces vean ahí cómo ustedes pueden hacer el cambio, quién sabe, localmente, regionalmente, hay muchas regiones que vienen creciendo también y pues que no van a esperar pues que venga un vino desde Ica, ¿no? Los de Carabelí, por ejemplo, son muy buenos vinos, años produciendo, mi abuelo traía de ahí incluso. La idea es diversificar y trabajar con estos nuevos puntos de ciudades que se vienen formando, grandes ciudades, para poder abastecer el mercado. Y por supuesto, los fondos, grandes fondos, tienen que abrir a nivel eh, de exportaciones nuevos mercados, ¿sí? Nuevos mercados, no con ayuda, obviamente, bueno, y ayuda siempre han recibido, ¿no? A través de From Perú, de todas maneras, ¿sí? Perfecto, listo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase, que es este miércoles, si no me equivoco. Ah, perfecto. Entonces vamos a visitarlos por ahí. Ya hay algunos que invitan.
Estamos en contacto. Muchas gracias. Buenas noches.